Muy bien. Entonces, bueno, nos quedamos acá en el teorema. Fíjate, el teorema es simplemente la introducción y punto de partida para hacer lo que vamos a hacer. ¿Ok? Eh, Mucho más importante que el teorema es identificar cómo pueden ser los polinomios que vamos a trabajar, porque se presentan y aunque se explique y se busque la manera, siempre hay algo que por alguna razón no queda claro y, y cometen errores en este ejercicio de fracciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros en resumen con este polinomio? Perdón, con este teorema. Es buscar simplificar la expresión que tenemos en diferentes factores, donde el trabajo de nosotros previo a separar la integral, o bueno, vamos a separar la integral, pero previo a poder dar una respuesta, vamos a necesitar precisamente cuáles son esos coeficientes que garantizan que una forma de polinomio que tengo la puedo expresar de otra, haciendo básicamente lo que hacemos es un denominador común. Yo voy a darle la vuelta a un poco a esto porque, bueno, siempre se trabaja de una forma, te das cuenta que como que no es todo claro, y entonces, bueno, vamos a ver si quizás de esta manera se puede expresar mejor, sobre todo porque ahora va, después de este único ejemplo que yo voy a trabajar en esta clase, les queda a ustedes en este fin de semana trabajar bastante ahora las partes de reflexiones simples. Y es recomendable porque además se van a encontrar con otros métodos previos y como que no es una perdera de tiempo porque no solo van a enfocarse en pulir y desarrollar el método de fracciones simples, sino que también van a encontrarse con integrales bien elegantes donde tienen que dedicarle bastante tiempo. ¿Ok? En general nosotros vamos a tener eh, dos casos, con fracciones propias e impropias. Eh, vamos a tener casos en que el grado de P es mayor o igual al grado de Q. En ese caso, se recomienda netamente dividir los polinomios y una vez que ustedes dividan el polinomio y separen, pues el resto, pues aplicarle la fracción simple, es decir, conseguir esa suma de fracciones que me garantice la igualdad. Si el grado de P es menor que el grado de Q, ahí ya directamente podemos proceder a, bien claro, y escribimos aplicando fracciones simples y empiecen ustedes con el procedimiento. ¿Ok? Es simplemente una introducción de los dos casos que pueden ser. Ahora, con el segundo caso, si el grado de P es menor que el grado de Q, vamos a tener eh, tres eh, subcasos particulares. ¿Sí? Uno, que el grado de Q, si el grado de Q es n y tiene n raíces reales distintas, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n, vamos a descomponer R de la siguiente forma. A1 entre x menos x1 más a2 entre x menos x2 más puntos suspensivos a n entre x. Fíjense, la explicación teórica se hace con los coeficientes a sub 1, a sub 2, a sub n, para que se entienda que por cada raíz diferente yo voy a tener un coeficiente. ¿Ok? Solo coeficientes, sin variable. En el caso que esa raíz sea cero, simplemente voy a tener a 1 entre x. ¿Ok? Hemos visto en ocasiones que como la raíz es cero, el término a sub 1 desaparece. No, estoy diciendo que x sub 1 es igual a cero, pero a sub 1 debe existir porque el término x sub 1 existe. ¿Ok? Y nosotros vamos a tener que determinar, por supuesto, esas constantes en el numerador. Eh, Repito, aunque se toman los
índices para identificar que por cada raíz diferente hay un coeficiente en el numerador diferente que debo determinar, independientemente de que en algún caso ese coeficiente pueda llegar a ser cero. Ustedes lo pueden hacer con el alfabeto, es decir, correlacionado a B, C, etcétera, porque luego en la práctica hacerlo con A sub 1, sub 2 es un poco más fastidioso y también puede ser complicado para ustedes. No hay ningún problema, simplemente se hace la explicación teórica para que memoricen y entiendan que por cada elemento, por cada raíz diferente, yo voy a tener un coeficiente que debo tomar en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo el coeficiente x menos uno es una raíz, por lo tanto voy a tener simplemente un coeficiente a que determinar. Ahora, si yo tengo un polinomio de la forma x cuadrado más x menos 2, eh, y ojo con esto, si ustedes tienen el polinomio desarrollado, expandido, deben agrupar, deben sacar factores comunes en muchas ocasiones porque el trabajo de ustedes es determinar cuáles son esos coeficientes. Debo descomponer esos polinomios que voy a obtener, ¿ok? Entonces, para este caso, tengo simplemente algo como x más 2, x menos uno o x menos uno x más 2. Acuérdense que el grado de polinomio me determina hasta cuántas raíces puedo tener. Digo hasta cuántas porque, o sea, hasta cuántas diferentes. Para un polinomio de segundo grado puedo tener hasta dos raíces diferentes. Recuerden además que estamos trabajando con raíces reales. Vamos a dejar la parte imaginaria por ahí para cálculo 4. Por lo tanto, para x cuadrado más x menos 2, que lo puedo expresar como x menos 1 por x más 2, la representación de fracciones simples que yo puedo hacer es a sub 1 entre x menos 1 más a sub 2 entre x más 2. Repito, a sub 1 pueden llamarlo a y b. Es muy recomendable que lo llamen a y b, pero mientras tengan claro que el número de raíces que estoy obteniendo acá, dos raíces diferentes, me debe generar dos coeficientes simples diferentes, ¿ok? Ya van a ver por qué también se puede hacer esta salida de llamarlos simples. Fíjense que yo no estoy trabajando en integrales ni nada, simplemente el polinomio como tal, que por supuesto tengo en el denominador y cómo lo puedo representar en términos de fracciones. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso que nosotros vamos a tener es que la descomposición de Q tiene un término de la forma x menos k a la m, es decir, raíces reales repetidas. O también que x sub k es una raíz con multiplicidad m, es decir, las veces que se va a repetir esa raíz. Para ese caso, nosotros vamos a tener de nuevo coeficientes simples, pero vamos a tener tantos coeficientes como multiplicidad tenga ese término. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo algo tan sencillo como, no sé, x menos 1 al cubo, por ejemplo, yo voy a hacer la descomposición en esta misma orden secuencial. Ojo, es recomendable hacerlo en este orden secuencial de menor a mayor, así tal cual como lo estoy escribiendo. Fíjense, si tengo m, necesito m coeficientes, por lo tanto todos estos coeficientes yo los necesito. Por lo tanto, para hacer una imagen visual, bueno, vamos a colocarles aquí también que a sub 1, sub 2, a sub 3 de la m son constantes a determinar. Si yo tengo un polinomio de la forma x menos 1 por x más 2, que fue el que teníamos en el caso anterior, por x menos 3 a la 3, yo voy a tener en total 5 constantes que determinar. 2 para el primer caso, que sería x menos 1 y x más 2. Y luego para x menos 3 a la 3, 3 adicional. ¿Por qué? Porque yo necesito expresar
esa descomposición de x menos 3 al cubo como a sub 1 entre x menos 1 o x menos 3 más a sub 2 entre x menos 3 al cuadrado más a sub 3 entre x menos 3 a la 3. ¿Ok? Y ahí entonces tenemos 3 con 2 del anterior, son 5 coeficientes a determinar. Siempre coeficientes 5. ¿Ok? Vamos a ver nuevamente, en el caso simple del polinomio, un ejemplo. Bueno, traje x cuadrado más x menos 2. En muchas ocasiones pueden tener el polinomio de esta forma, en algunas ocasiones pueden tener el polinomio ya de esta forma, pero eso sí, recuerden, si ustedes lo tienen eh, expandido, deben buscar los factores que me garanticen eso, porque no puedo determinar entonces cuántos coeficientes voy a trabajar si no lo trabajo eh, de esta forma. Una vez que yo determino que eso es x cuadrado menos 2 al cuadrado, y ojo, aquí ustedes pueden aplicar el método que ustedes quieran. Dos elementos que sumados en este, multiplicado en este, o busco una raíz y divido a ver qué estoy obteniendo. Todo eso es válido. Lo importante es que lo hagan y se den cuenta de que el proceso en muchas ocasiones lo deben trabajar ustedes. Si tengo un coeficiente de esta forma, un polinomio de esta forma, yo lo voy a descomponer como lo expliqué en el caso anterior, es decir, a sub 1 entre x menos 2 más a sub 2 entre x menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia, vamos a decir, de esta clase con todas las clases anteriores de cálculo 2 que pude haber dado? Bueno, hoy les recomiendo que inicialmente hagan la disposición de cada uno de estos con el coeficiente para que se den cuenta que no está faltando ningún término y luego cuando lo agrupen lo hagan con el abecedario, es decir, sustituyen en orden secuencial A, B, C, D, E, E, F. Yo he trabajado creo que hasta G, es decir, 7 factores, 7 coeficientes a determinar. Y es bueno que lo identifiquen. Repito, ¿por qué? Porque si hacen la descomposición mal o se comen términos, por supuesto que el trabajo que van a tener puede cambiar muchísimo y además de estar mal, o puede ser muy sencillo trabajar o muy complicado y lo que van a hacer es perder el tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense, una vez que tenga la descomposición, a uno y a sub 2 más las anteriores, digo, bueno, ya tengo todo esto, ahora voy a hacer los coeficientes A, B, C, D, etc. Repito, ¿por qué hacemos esto? Para que si ustedes tienen esta raíz menos 2 que se repite dos veces, pues yo necesito dos coeficientes asociados. Otra manera que lo pueden hacer es, por ejemplo, para las raíces reales diferentes, toman A con subíndice. Para las raíces iguales o las raíces de multiplicidad m, toman b con subíndice y así van identificando. Y luego, para el siguiente caso, toman c y d. ¿Ok? Pero eso ya queda por parte de cada uno de ustedes. Lo importante es que hagan bien la descomposición. Los coeficientes que, como los quieran nombrar, no hacen ninguna diferencia. Y vamos con el último de los tres posibles casos, que es que tenga el término irreducible eh, b cuadrado menos 4ac que sea menor que cero, con multiplicidad m. Ojo, puede o no puede que tenga multiplicidad. Simplemente se debe trabajar el caso que eh, sea irreducible. Es decir, que yo no lo pueda descomponer en factores como hice para los casos anteriores. Para ese caso se complica un poco más la situación, porque al ser término irreducible, fíjense que esto es lo que marca la pauta aquí, ya cambia el numerador. Y el numerador pasa a tener una forma ax más b. Si tengo multiplicidad m, voy a mantener el mismo concepto del caso anterior, es decir, voy a tener tantos par de coeficientes, ojo con esto, es el par de coeficientes ahora, como multiplicidad tenga la raíz.
perdón, como multiplicidad tenga el polinomio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un término irreducible, un polinomio irreducible de grado m, yo voy a tener AMX más BM, es decir, que voy a repetir ese coeficiente tantas veces como tenga esa multiplicidad. Es muy similar al caso anterior, porque repito la cantidad de coeficientes dependiendo de la multiplicidad de ese polinomio, de esas raíces del polinomio, pero con la salvedad de que el numerador ahora es un numerador complejo. Complejo en el sentido de que tiene también la variable x incluida. O sea, ax más b, o simplemente, como teníamos en el ejemplo virtual, tengo a, tengo b, tengo c, tengo d. Bueno, esto sería ex más f, que x más h, y así van sumando. ¿Ok? Coeficiente. Ahora en este caso tengo que determinar tanto a como b con sus subíndices correspondientes. Entonces, para hacer un resumen, es un poco complejo. Yo les recomiendo que vean y empiecen a trabajar sobre todos los casos que van teniendo antes de irse atorados a querer resolver integrales. Es decir, manejen bien la parte de identificar cuáles son ok, cuáles son los factores y cómo descomponer. Y luego que quizás tengan desarrollado todo eso, es que empiecen o sigan integrando. ¿Ok? Es simplemente una recomendación, así como para que la trabajen. Fíjense, vamos a hacer un ejemplo clásico de una integral. Ojo, estamos hablando siempre de que esto está en el denominador. Entonces, que no tengo la integral, simplemente voy a pensar en el polinomio. X a la 4 más x. Primer paso. Bueno, saco la x factor común. Ya tengo una raíz que sería 0. Ya empiezo a formar cómo me van quedando los términos. Segundo caso. Bueno, tengo que buscar las raíces de este polinomio, que es al cubo más 1. Si no lo sé descomponer directamente porque no me acuerdo, pues simplemente lo divido, como debo dividir. O sea, digo, bueno, x más 3 en x al cubo más 1, sé que una raíz de ello es menos 1, hago la división, y al hacer la división voy a obtener x, que yo tenía, por x más 1, por x cuadrado menos x más 1. Ahora, el último coeficiente, x cuadrado menos x más 1, es donde tengo que sentarme a pensar y decir, ¿es irreducible? ¿No es irreducible? Bueno, le tienen que hacer la prueba. B cuadrado menos 4 va a ser. Si es irreducible, entonces ya puedo eh, concluir cómo va a ser la expresión. Entonces, sí, me va a quedar A1 entre X, primera raíz, que no se repite. A sub 2 entre X más 1, término simple, entre la segunda raíz del polinomio, que tampoco se repite. Y luego tenemos para el término irreducible, que lo puede tener una sola vez, A sub X, A sub 3 por X más A sub 4. ¿Ok? Bien, tenemos el par de coeficientes de factores que tengo que determinar para entonces el término irreducible. Como les dije en el caso anterior, les recomiendo que lo hagan así para que identifiquen, porque por ejemplo, si este término fuese el cuadrado, yo necesito 2 para esta raíz. Y una vez que identifiquen que el número de coeficientes o factores a determinar coincide con lo que están teniendo, pues lo pasan a su alfabeto normal para que sea mucho más sencillo de trabajar. Es simplemente dos maneras de trabajar para que traten de visualizar bien esto y no tengan ese inconveniente. ¿Ok? Ahora bien, estos son los tres casos. Posiblemente hay integrales que tengan solo el primer caso, integrales que tengan solo el segundo, integrales que tengan solo el tercero. Y también puede pasar que tengan combinación. Primero con segundo, primero con tercero, tercero con segundo.
Eso va a depender, por supuesto, del polinomio que ustedes tengan a la mano. Y bueno, vamos a hacer el ejemplo para cerrar. Ya estamos un poco cortos de tiempo, pero me interesa que trabajemos. El ejemplo, sobre todo, ojo con esto. Si por casualidad no da chance de integrar todo, no me voy a preocupar porque lo que más me va a preocupar es manejar el método de, de fracción simple, es decir, que quede claro la parte de la fracción simple. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una integral que ustedes ya conocen con cualquier método anterior y la van a poder resolver. ¿Qué va a suceder? Lo van a tener de tarea, lo van a trabajar, ojo, siempre el caso hipotético que no hay chance de terminarlo, y para la próxima clase yo voy a retomar lo que va a quedar pendiente de teoría, que ya el profesor la media va a trabajar en ello, y hacemos algunos ejercicios de repaso y consulta. Acuérdense que hasta los momentos la primera evaluación corta de 5% va a ser el día jueves de la semana que viene. Tentativamente, recuérdense que depende de que tengan todo el material y que tengan tiempo suficiente también de trabajar. En el peor de los casos, quitamos del quiz algo que haya quedado muy forzado por trabajar, pero por supuesto para el parcial sí vamos a tener todo. No les voy a quitar más tiempo, vamos a comenzar con el ejemplo. Fíjense que tengo en el denominador el mismo polinomio que trabajé en el último ejemplo solo para pensar en la fracción simple. El numerador por ahora no me interesa, ojo, por ahora. No se preocupen que aquí se los va a dejar otra vez. Eh, Fíjense que hago lo mismo. Es decir, lo mismo que hice para la descomposición lo voy a hacer ahora, pero ya con la integral. Hago el primer cambio, saco el x factor común. Muchachos, si tienen x al cuadrado, cualquier factor común que puedan sacar inicialmente, háganlo, eso les va a simplificar mucho el trabajo. Luego empiezan a buscar raíces que son fáciles, es decir, por ejemplo, -1. Luego que van viendo, van probando cuando ya tienen el polinomio de grado 2, verifiquen si es o no irreducible. Si no les da que es menor que cero, tienen que buscar las raíces para ver qué es lo que está pasando, ¿ok? Es más o menos el orden de trabajo. Como ya lo hice todo dentro de la integral, ahora lo único que voy a hacer es prácticamente copiar y pegar lo que había hecho previamente. Es decir, tengo una raíz simple que es cero, tengo una raíz simple que es -1 y tengo el término irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Que este señor que está acá, 3x más 2 sobre x a la 4 más x, que es lo que tenía, yo lo puedo representar en términos de fracciones simples de esta forma. Y me va a quedar lo siguiente. A entre x, diferencial de x. Fíjense que ya estoy separando la integral. B entre x más 1, diferencial de x. Y cx más d, que es el último término, entre x cuadrado menos x más 1, diferencial de x, que sería la tercera integral. Primera integral, directa. Segunda integral, directa. Lo único que tengo que hacer es determinar el coeficiente A y el coeficiente B para darle respuesta concreta a esas dos integrales. Y la integral C, sí, o integral 3, va a ser una integral que, dependiendo de los coeficientes, va a ser más o menos compleja. ¿Ok? Eso tienen que tenerlo en cuenta por ahí. Me parece la señal que el internet es inestable, por lo tanto voy a parar un momento el video para tratar que no estorbe tanto. Entonces, fíjense, como les dije, si no nos da chance de atacar las integrales, no me voy a preocupar porque ya son casos que ustedes han trabajado previamente. Sobre todo estas primeras dos. ¿Ok? ¿Cuál es el trabajo? A ver, nosotros vamos a retomar este señor que está acá, este señor que está acá, porque ya lo que hice fue armar las integrales, pero necesito determinar los coeficientes. Para yo determinar los coeficientes, hay dos métodos generales para encontrarlos. Uno simplemente va a ser aprovechar el uso de las
de las raíces que ya conozco, y el otro va a ser aplicar sistema de ecuación. Como hay muchos que todavía están viendo álgebra, o que no la han visto, por X razón, ya el método va a depender de usted. Yo recomiendo mucho aprovechar las raíces porque les va a simplificar y ya van a encontrar algunos coeficientes usando esas raíces. ¿Dónde el sistema presenta fallas o dónde ese método presenta fallas? Cuando tengo raíces que se repiten. ¿Por qué? Porque cuando tengo raíces que se repiten, por ejemplo, al yo usar -1, yo voy a tener -1 tanto para este coeficiente como para el anterior, que sería, por ejemplo, o el siguiente, no importa, sería c entre x más 1 sin el cuadrado. Entonces hay un término que va a quedar pendiente por eh, trabajar y en muchas ocasiones van a necesitar mezclar eh, el saber las raíces y el simplemente darle valores a la x cualquiera para encontrar los otros coeficientes o para encontrar el sistema de ecuaciones que me dio resultado. Muchachos, desde este paso hasta armar acá, no hay nada que tenga que ver con cálculo 2, ¿ok? Es puro trabajo de polinomios, de simplificación, mínimo común múltiplo del polinomio, etcétera, etcétera. Y, y por eso es bien importante, ojo, si se explica, se trabaja, pero es más cosa de ustedes que lo vayan puliendo, es bien importante. Vamos a aplicar de una vez el método, es decir, ¿qué hago para determinar estos coeficientes? Yo voy a aplicar mínimo común múltiplo acá para dejar entre comillas esto en términos de mínimo común múltiplo y solamente dar igualdad a lo que es el denominador. ¿Ok? Perdón, el numerador. Y el denominador, al ser igual, porque fíjense que este señor que está acá no es más que este, pero en factores, lo que vamos a hacer es sacar mínimo, que fíjense que el mínimo sería este entre este por este, es decir, el denominador común entre este coeficiente por este coeficiente. Es lo que hacen normalmente para una fracción. ¿Cuál va a ser o qué es lo que voy a tener al lado izquierdo? Al lado izquierdo voy a tener exactamente lo mismo. 3x más 2. Voy a retroceder un momento. Y para el siguiente término, fíjense que lo que voy a hacer es dividir todo este polinomio entre este. Y lo que me va a quedar es todo lo demás. Es decir, x más 1 por x cuadrado menos x más 2. Para el término b va a suceder algo similar, solo que este es el término que va a desaparecer y para el término c va a ser exactamente igual. Es decir, todo lo que tengo del lado izquierdo en el denominador, entre este coeficiente, los x se eliminan y me queda todo. Repito, es simplemente una división de polinomios como si igual tuviesen números. Es decir, si pienso en números primos, qué sé yo, 7 por 5 por 3, 7 por 135 por 3 son 115. A borrar todo, entonces ese 115 entre 7 me queda todo lo demás. 115 entre 5 me queda todo lo demás. 115 entre 3 me queda todo lo demás. No tengo que volver a hacer la división porque ya la hice acá. Por eso es recomendable que descompongan el polinomio lo más que puedan antes de trabajar para que simplifiquen. Y luego no tienen prácticamente que pensar. Simplemente tienen que sustituir. Entonces vamos a ver si hasta aquí vamos claro. ¿Qué es lo que me está quedando? Fíjense, me está quedando. Se pegó el. Ok. Eh, como les iba diciendo, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Dice, el numerador 3x menos 2
va a ser igual a que multiplica a todos los demás coeficientes excepto al que lo dividía, es decir, a x, más b, que multiplica a todos los demás coeficientes excepto el que lo dividía, que era x más 1, y cx más b, que multiplica todos los demás coeficientes excepto el que lo dividía, que era x cuadrado menos x más 1. Es decir, el correspondiente a y el correspondiente a b. Una vez que tienen este sistema, lo recomendable, y es lo que le digo, eh, es que aprovechen las raíces, porque al aprovechar las raíces, que son en este caso 0 y menos 1, yo encuentro ya algunos coeficientes y puedo trabajar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque si yo digo que x es igual a 0, todo lo que acompaña a b y a c va a ser igual a 0, porque lo que voy a hacer es sustituir. Digo, si x es igual a 0, me queda b por 0, todo este término se cancela. Si digo que x es igual a 0, todo este término se cancela. Y si digo que es igual a 0, este término no se va a cancelar, va a ser el único que se va a cancelar. Pero voy a hacer la igualdad, es decir, si esto es igual a 0, me va a quedar la igualdad que 2 es igual a directamente. ¿Ok? Fíjense, estoy diciendo x igual a 0, por lo tanto este término es 0, este término es 0, este término es 0 y este término es 0. Y me queda 1 por 1 por a es igual a es igual a 2. ¿Ok? Y pienso que entonces ya tengo una solución. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que cuando las raíces no se repiten, yo encuentro de una vez coeficiente. Cuando las raíces se repiten, voy a tener que dar un valor de x por cada raíz que tenga. Y para el término irreducible, como no tengo raíz que cancele ese término, siempre voy a necesitar por lo menos darle dos valores a la x para ver cuáles son el sistema de ecuaciones que son de arroz. ¿Ok? Eh, el sistema de ecuaciones seguro que voy a resolver va a ser más pequeño a medida que yo le dé valores, pero siempre tenemos que pensar en eso, que es muy probable que cuando tenga raíces repetidas o términos irreducibles, voy a tener que resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ok? Ahora, siguiente caso, ¿qué pasa cuando la x es igual a menos 1? Cuando la x es igual a menos 1, ahora voy a eliminar todos los coeficientes excepto el de b. ¿Por qué voy a eliminar todos los coeficientes excepto el de b? Porque este es el coeficiente que está apareciendo con la raíz. Voy a colocar menos 1 más 1 es 0. Esto se cancela, y solamente me va a quedar este coeficiente que está acá con este coeficiente. ¿Qué tengo que hacer? Seguir la instrucción. La instrucción es x es igual a menos 1. Por lo tanto, menos 1 por 3, menos 3 más 2, menos 1. Ojo, tengan el número en mente, menos 1. Y acá tengo menos 1 al cuadrado, menos 1 más 1 por menos 1. ¿Ok? Fíjense que en todos los lugares donde está x coloco menos. La primera parte, es decir, lo que tengo por aquí en el paréntesis grande, me queda menos al cuadrado, me queda positivo, me queda un 1 positivo, me queda un 1 positivo. Quiere decir que esto me queda 3 todo positivo. Pero con este menos, me queda menos 3. Con el menos 1 que tenía por acá, me está quedando un 3. Ojo, repito. Igual ustedes háganlo, desarrollenlo, dense cuenta de esos signos que están obteniendo para que no tengan dudas luego al momento de eh, dar respuesta de las integrales. Por lo tanto, me está quedando un tercio de. Y ahora me faltó una, una, una animación aquí. Bueno, fíjense, en este próximo minuto que nos queda, lo que va, el trabajo que van a hacer ustedes va a ser, ¿qué pasa? Como no tengo más raíces que me eliminen los coeficientes, pues yo voy a tomar dos al azar.
¿Qué es lo recomendable, muchachos? Lo recomendable es que tomen los términos menores posibles, uno, 2, menos uno, menos 2, pero a medida que simplifique. Si puedo tomar dos pequeños positivos, es recomendable que tomen uno y menos uno, excepto como el caso anterior, que menos uno cancele los términos. En este caso, fíjense, yo tomo, ¿qué pasa? Si x es igual a uno, esto va a ser tarea de ustedes, por supuesto, fíjense que ya está resuelto. Tengo este sistema de ecuaciones que es al que tengo que llegar. Y el siguiente que voy a tomar va a ser x igual a 2. La elección de estos elementos, de estos términos depende de ustedes. Es decir, si por ejemplo mis raíces hubiesen sido uno, 2 y 3, bueno, pues yo voy a tomar como raíz para simplificar cero porque seguro que va a cancelar muchos términos. ¿Ok? Y la siguiente que me va a quedar va a ser si x es igual a 2. Nuevamente, ya tienen el sistema aquí resuelto. Aquí se los voy a dejar para que eh, tomen la captura. E igual, nuevamente, la clase va a estar disponible ya el día de mañana, no se preocupen. O quizás para esta misma tarde ya estar disponible. Pero como les dije, lo importante es aplicar el método del sistema de ecuaciones. Luego van a tener que resolver este sistema de ecuaciones que está acá para dar los valores de C y D. ¿Ok? Esto se los dejo de tarea. No quiero que se cierre la sesión de golpe, pero bueno, ya son las 9:10 y tengo que cumplir otros compromisos. Pero cualquier duda la pueden ir planteando en el grupo. Siempre sé que hay varios de ustedes que les están tomando captura a las clases y las pueden compartir. En caso que no les haya dado chance.